Yeah. We're on? Yeah. Alright, Shalom Akim, Shalom. Como siempre, antes de empezar, vamos a dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rachakodash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, Yahushai es el nombre del Hijo, Rachakodash significa Espíritu Santo. También queremos dar doble honores a los apóstoles y ancianos de la Gran Pedro Molino, nuestros maestros en esta verdad, y Shalom, que significa paz. Saludos a la lección. A ustedes, hermanos y hermanas alrededor de la tierra, sinceramente dando su mejor esfuerzo para servir y agradar a Yahweh Bahashem Yahushai. So, esta semana, queríamos entrar en vivo, pero, YouTube fucking nos atrasó un poco. Ya mediante para la próxima semana vamos a empezar a entrar en vivo. Ok, pero esta semana vamos a entrar en Apocalipsis 13. Ok, porque algo muy importante en esta verdad, ok, o lo más importante son estas profecías. Entrando en estas profecías, y nosotros siendo estudiantes, deseando ser maestros, debemos de entender estas profecías y son muy importantes. Y cuando tú entiendes las profecías, aumenta tu fe, porque puedes ver todo lo que fue escrito hace miles de años, puedes ver que está pasando ahorita, y da más fe, en las escrituras y todo lo demás que fue escrito, hasta las cosas que todavía no han cumplido. Podemos mirar, wow, man, todo esto fue cumplido, eso también va a ser cumplido. Esta semana vamos a entrar en Apocalipsis 13, del versículo 1 hasta el último versículo. Si puedes empezar, Acá. Este es Apocalipsis 13 y 1, dice: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Right, que esto era Juan el Revelador, que escribió el libro de Apocalipsis. Él vio esta bestia, ok. Él literalmente vio, visiones habladas en Apocalipsis, pero era simbólico, porque la iglesia cristiana te va a enseñar que va a haber una bestia que va a salir del mar, y todos lo van a ver, actuando o explicándolo como que es una actual bestia, pero todo esto que él vio era simbólico. Era simbólico, era simbólico. Y va a explicar de qué estaba simbolizando, si se puede decir así. Léelo otra vez, vamos a explicarlo parte por parte. Dice Apocalipsis 13 y 1, dice: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Right, so primero hay que explicar qué es el mar. Si puedes ir a Apocalipsis 17 y 15, Este es Apocalipsis 17 y 15, dice: me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Right, so cuando dice que esta bestia salió del mar, está diciendo que salió de la gente, ok. So esta bestia es un reino, un imperio, gobernando sobre la gente, pero los que forman este imperio son una gente específica, que vamos a entrar y enseñar que esta bestia básicamente ha sido el poder o los imperios de Esaú, el llamado hombre blanco. Se está diciendo que él vino de las naciones, vino de la gente del mundo, y dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y tenemos una imagen que explica eso. Porque cuando tú entras en Daniel 7, habla de 4 bestias, y la cuarta bestia sabemos que era el imperio romano. Y como este capítulo va a enseñar, ese imperio romano fue reencarnado, como esta bestia moderna que consiste de OTAN, y la Unión Europea, que América es parte de OTAN, pero también explica que América es esa ramera sentada en la bestia. ¿Por qué? Porque de todos los países de OTAN y la Unión Europea que crean la bestia, América es el que tiene la más influencia. Y ahí pueden ver las 7 cabezas, Alemania Mayor, los romanos, los franceses, los españoles, Alemania Inferior, como el hermano está explicando. Antes los españoles se llamaban los Gauls, ¿verdad? Los británicos y los griegos. Y como mencioné en Daniel 7, habla de esos
10 cuernos, ¿ok? O 10 dedos también, como la estatua de Daniel 2, que en los tiempos antiguos, ¿ok? Durante el Imperio Romano, ¿ok? Porque el Imperio Romano era la cuarta bestia, right? Esos 10 cuernos eran como 10 territorios y 10, ¿cómo lo puedes decir? Provincias, ¿ok? Que los romanos habían tomado poder sobre. Que los puedes leer, ustedes hermanos deben estar tomando notas. Esos eran los original 10 cuernos. Okay. So, estos son los 10 cuernos, que son los francos, los alamanes, los visigodos, los vándalos, los erulos, los ostrógodos, los suevos, los burgundios, los lombardos y los sajones. Yep. Y Abashimasha mediante vamos a poner esto en los comentarios, para que lo puedan escribir correctamente, para que lo puedan buscar en Google. So, le pongo o lo puedes poner también. Y voy a leer Daniel 7 y 7, que habla de la cuarta bestia, para explicar que habían 10 cuernos desde entonces, desde el Imperio Romano. Eso es Daniel 7 y 7. Después de esto miraba las visiones de la noche, y he aquí una cuarta bestia terrible y espantosa, fuerte en gran manera, hablando del Imperio Romano. Esta tenía grandes dientes de hierro, que esos dientes de hierro representaban su militar, que Roma eran los primeros que empezaron a usar hierro, a su advantage. ¿En su militar? No, como la ventaja. Y por eso pudieron fácilmente conquistar diferentes provincias, porque tenían un metal más fuerte, y también usaban el metal para construir como puentes y diferentes cosas que le ayudaron a ser exitoso. Y dice que tenía grandes dientes de hierro, devoraba y menuzaba y pisoteaba las sobras con sus pies. Y obviamente el Imperio Romano así agarró su territorio. Ellos no fueron y pidieron a la gente, por favor, únete con nosotros. No, ellos vinieron con violencia, con ese militar, devorando. Dice, era muy diferente de todas las bestias que habían aparecido antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Y por qué era diferente? Porque el Imperio Romano dejaba que la gente, o por lo menos daba la ilusión, ¿verdad?, que la gente podían escoger a su líder, y tenían un senado. No era solo una monarquía donde el rey tenía todo el poder y él pasaba su trono a su hijo. En el Imperio Romano eras elegido, y encima de eso había un senado, que tenía una autoridad y tenía una voz en creando leyes y haciendo reglas. No solo era el rey. Encima de eso, no era que el emperador automáticamente lo pasaba a su hijo. Por eso era diferente, porque todas las naciones antes, las otras bestias, tenían reyes, tenían una monarquía. Pero después dice, y tenía 10 cuernos, y esos son esos 10 cuernos, esos 10 provincias. Pero ahora, como vamos a explicar en los versículos por venir, esa bestia reencarnó en misma manera esos 10 cuernos, y esa imagen, si lo puedes agarrar otra vez, Pablo, te explica quiénes son los 10 cuernos ahorita. Que los 10 cuernos representan la Unión Europea. En la otra foto, bro, Pablo, los 10 cuernos modernos. ¿Estas? La Unión Europea, que originalmente fue llamado el ECC, o la Comunidad Europea Económica, porque ahorita si tú buscas, la Unión Europea tiene muchos países, pero empezó con esos: Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Luxemburgo, las Nederlandias, Grecia, España y Portugal, siendo unos, Inglaterra, Irlanda, que todos son parte de esos, creo que se llama Great Britain, Gran Británica. Hay diferentes países que hacen, creo que se llama Gran Británica, que Inglaterra y Irlanda son parte de eso. Sí. Dice oeste Alemania, y después dice fue establecido en el año 1958, por medio de un trato que se llamaba el Trato de Roma, que era 1957 cuando firmaron el trato, ¿verdad?
1957. Y 1958 era cuando empezaron a empujar esta comunidad, ¿ok? O este trato que hicieron. Pero es espiritual, se llamó el trato de Roma, enseñándote que esto era esa bestia que era Roma, esa cuarta bestia en la reencarnación. Y esos son los 10 cuernos. Ok, también como mencionamos, OTAN también es parte de la bestia. Que América es el país con más influencia de OTAN. So, podemos regresar, bro. O si tienes algo, puedes sacar. No, ese es todo. So, lee uno otra vez, Babakshah. Apocalipsis 13:1 dice: Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Right, y vamos a entrar en los próximos versículos que va a hablar más de esa blasfemia, pero puedes seguir, bro. Versículo 2 dice: Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Right, y recuerden, hermanos, que esta bestia básicamente está hablando de, OTAN y la Unión Europea. Es el poder que Esaú tiene sobre el mundo. Es como él está controlando el mundo. Ok, diferentes países en OTAN y la Unión Europea tienen diferentes propósitos. América tiene un propósito más grande y principalmente siendo ese martillo, ese militar que los élites han usado para controlar el mundo. Ok, so ahorita va a explicar diferentes partes de los imperios de Esaú, del poder que él ha tenido. Porque dice ahí que era semejante a un leopardo, que eso regresa a Alejandro el Magno, okay, que podemos leer rápido para Daniel 7 y 6. Daniel 7 y 6 dice: Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo. Right, que esto era la tercera bestia en Daniel 7. Y esto era el principio de Esaú teniendo un imperio, teniendo un dominio sobre la tierra. Y todos saben quién los griegos eran, que originalmente eran la gente de Japheth, porque cuando tú usas la palabra por griego en el hebreo es Yawan, okay, que eran descendientes de Japheth. Pero Esaú, como siempre hace, mató a la gente de ahí y después tomó ese nombre. Y ahora, todos saben los griegos como esos edomitas. Pero Alejandro el Magno sí era un edomita, él no era de Japheth. Y esto, como mencioné, era el principio de Esaú teniendo un tipo de poder grande, teniendo un imperio grande en la tierra. ¿Puedes seguir, bro? Dice, oye, Salah, porque también aquí en las escuelas escuché a hermanos, porque yo no fui a la escuela aquí, pero que aquí enseñan que la civilización empieza con los griegos, y no es el principio de civilización. ¿Por qué? Porque Esaú está reinando ahorita, ¿quién más va a decir que empezó con los griegos cuando ellos empezaron? Pero eso también dice, nosotros venimos a América y estos indios eran salvajes, tuvimos que civilizarlos. ¿Por qué? Porque ellos piensan que su manera de vivir es la correcta manera de vivir, pero su manera de vivir es impiedad. Alright, porque en Macabeos te dice que cuando Alejandro murió, y ahí está hablando de esas cuatro, ¿lo puedes leer, Babushah? Esas alas. Dice Daniel 7 y 6 dice: Después de esto miré y he aquí otra, semejante a un leopardo. Los griegos, Alejandro, coge. Con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Right, que eso está hablando de los 4 generales, porque cuando Alejandro murió, su imperio fue dividido en esos 4 generales principales que tenía. Ptolomeo, Seleuco, Cassander y Lysimachus. Okay, no me recuerdo cómo decirlo en español. Okay, pero básicamente su imperio fue dividido en 4, como dije, 4 generales principales. Ptolomeo, Casandro, Ptolomeo, Antígono. No, ese era uno que fue dominado. Seleuco. Seleuco, Ptolomeo, Cassander y ¿cómo lo dice en español, bro? Lysimachus.
Está bien, bro. Puedes regresar a donde decía 4 generales de Alejandro, porque muchos artículos, lo tienen correcto. A veces tiran Antígono, pero no era. Oh, ve de regreso, Babusha. Ve para arriba. Ahí. Yeah. Casandro, Ptolomeo, Seleuco y como dije, Lysimachus. Let me see. Lysimachus. No sé cómo se pronuncia en español. Creo que es Lysimachus, bro. Lysimachus en español. Slovaquia. Para que ustedes, hermanos, puedan hacer estudios sobre esto, porque como Daniel 11 entra en diferentes guerras entre estos generales, y ustedes, hermanos, pueden estudiar, y van a mejor entender cuando entren en como Daniel 11. Sí, Lysimaco. ¿Lysimaco? Yeah. No, I think está... Anyways, esos 4 alas, okay, Yeah. está hablando de los 4 generales que tomaron poder sobre el imperio de Alejandro, okay. Y como mencioné en Apocalipsis, cuando habla de esos 4 imperios, dice que cuando el reino de Alejandro fue dividido, males empezaron a florecer en la tierra, básicamente. ¿Por qué? Porque esa mierda que Alejandro empezó, el imperio griego, la manera de vivir griega, esos 4 generales empezaron a empujar, o siguieron empujando esa mierda, ¿y de qué consistía la manera de vivir griega? Ser un homosexual, cometer bestialidad, básicamente hacer lo que tú querías, no tener ningún tipo de morales, básicamente ser libres, si querías ser un pedófilo, podías ser un pedófilo, no te iban a juzgar. ¿Por qué? Porque Esaú estaba reinando. Si hay un imperio de Esaú, ellos no se van a juzgar, ellos tienen los mismos gustos y los mismos fucking, ¿cómo se dice? Pasiones. Pasiones, los griegos eran fucking básicamente edomitas libres, right, y empujaban esa manera de vivir sobre otras naciones, y por eso otras naciones adoptaron esas costumbres, agarrar tatuajes, los gimnasios, right, fucking haciendo ejercicio desnudo, Mm. bañándote en un baño público, toda esa manera de vivir de los griegos empezaron a empujar sobre todos. Por eso dice en Macabeos, y entonces males empezaron a florecer en la tierra, multiplicar en la tierra. Right. Oye, Salakia sí era Lisímaco. Y otra cosa también de Esaú, ustedes, hermanos, pueden leer Sabiduría de Salomón 2. Ahí te explica cómo es el espíritu de Esaú, que ellos son libres y tienen la misma mentalidad. Tú solo vives una vez y haz lo que quieras. Ese capítulo te explica cómo ellos piensan. Yep. Y en el último te dicen que hasta van a poner a prueba al justo a ver si es que realmente cree. Porque ellos no creen en un Dios. Right. Se llaman ateos, ¿verdad? Que significa sin Dios. Y así es su manera de vivir. Sin Dios, sin temor de Yahweh Hashem, Yahweh Shai. En las escrituras lo llaman el nombre anatema, o cómo se llama, el que básicamente... de anarquía, ¿verdad? Anarquía, que Right. no tiene ningún... Es de desorden, él Right. no respeta orden. Yo. Que es que una bestia, bro. Right, yeah, Una yeah. bestia no tiene leyes, una bestia no guarda el día de reposo, una bestia no tiene leyes que le dice qué puedes comer o no comer. Right. Una bestia hace lo que le da la gana, y así es la manera de Esaú. Quiere hacer lo que le da la gana, y la cosa es que sus instintos son malditos, o cuando hace lo que le da la gana va a ser maldad, Yeah. porque eso fue programado a ser ese demonio que él es. Y estamos leyendo de esta como en su completa, como en un cuerpo, Yeah. de su poder.
You know? ¿Puedes leer esto otra vez, Bakusha? Apocalipsis 13:2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Los griegos sacamos que ellos eran básicamente el principio del poder de Esaú. Coger. Dice, y sus pies como de oso. Right, y ahora está hablando del fin, ¿ok? Porque tus pies son el fin de tu cuerpo, como en la estatua de Daniel 2, como termina con los pies, con los dedos. ¿Ok? Y ese oso está hablando de Rusia. ¿Ok? ¿Por qué dice que Rusia va a ser el fin? Porque el Señor va a usar a Rusia y otros países, pero principalmente Rusia. Y en Ezequiel 38 habla de Rusia siendo ese guardia y siendo el líder de los que van a invadir y atacar a Babilonia o América. Rusia va a ser ese país que el Señor va a usar para tirar bombas nucleares sobre América. So ellos van a vencer a América, el Señor los va a usar, pero después de ellos también van a ser quitados. Pero el punto siendo, ellos van a ser los últimos técnicamente, porque el Señor les va a usar para destruir a América. Ellos van a durar un poquitito más que América. Va a ser segundos, pero técnicamente van a sobrevivir un poquito después de América. Por eso son el fin. Y todos tienen dibujos y fotos de Rusia siendo semejante a osos, o como tienen ahí Vladimir Putin, el líder, en un oso. Y cuando entras, como estamos leyendo, los rusos siempre tenían en sus diferentes mitologías cosas que tenían que ver como osos. Eso siempre ha sido parte de su costumbre. Y algo de un oso es que un oso es peligroso. Un oso es especialmente los grizzly bears. Esos osos creo que son como negros, bro. Oh, yeah. Ellos son los más agresivos, y ellos corren rápido, son fucking fuertes. Hay gente pintan un oso como algo que abrazas y le das a tu niño un osito, pero un oso es un animal bien feroz y salvaje. Y así son los rusos, aunque son edomitas, allá esa gente son bien fucking duros, viven en ese frío. Ahora tienen un chingo más testosterona que los edomitas aquí en América. El Señor dio a esos edomitas un espíritu de valentía y de fuerza, y lo puedes ver en el UFC. Ellos andan fucking chingando a las diferentes naciones, hasta a Jacob unas veces. ¿Por qué? Porque ellos desde que nacen viven en ese ambiente de guerra, ese ambiente agresivo. Right. Y como estábamos entrando en las tribus, como Israel forma un cuerpo también, y diferentes tribus tienen regalos o cosas que son de características de ellos. Right, características. En Israel es Gad, que su nombre significa tropa. Right. Y que también estaba Manasés y Rubén, como militar, pero principalmente era Gad. No tienen estrategia de guerra. Lo mismo pasa con el cuerpo de Saúl. Right. Era Gad, Rubén y mitad de Manasés. Era que eran los ¿cómo se diría? Los guerreros. Los guerreros más expertos. Right. Termina tu punto. Y es lo mismo que pasa con la nación de Esaú. Ellos forman un cuerpo, como tienes a los alemanes, que son inteligentes. Right. Los llamados judíos, las ratas. Los líderes. Y así lo mismo con los rusos. Los más valientes. Right. So, continuando. Continuando. En 2. Continuando, versículo 2 dice, y su boca como boca de león. Ahora está escribiendo otra parte de este poder que Esaú tiene, o del imperio de Esaú. Que este león está hablando de Britania, de Inglaterra, que es donde los elitas viven. Un león es el rey, ¿verdad? ¿Y quién es el líder de Esaú? Esas ratas. Esos bancarios. Esos bancarios, Tobara. ¿Y por qué dice y su boca como boca de león? Porque ahí es donde vienen las órdenes. Ahí es donde América es el martillo, América es ese militar, pero los que dan las órdenes de qué va a pasar, qué guerra va a pasar, cuándo va a pasar ciertas cosas, qué son los planes mundiales, esas órdenes vienen de los elitas allá en Inglaterra, esa boca del león. ¿Sí? Dice,
Oh. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Dice, vi una de sus cabezas como... Right, que solo que ese dragón, como explicamos, era el imperio romano. Alright, pero está diciendo que ahora ese imperio romano básicamente fue reencarnado. Ese poder, esa autoridad fue reencarnado. Alright, porque Saúl fue puesto en cuevas, por 1000 años, pero durante los tiempos que llaman los tiempos del Renacimiento, ese poder de Saúl resucitó, si se puede decir así. Básicamente regresó. Ellos salieron de las cuevas y empezaron a meterse en diferentes familias royales, alright, y tomaron poder poquito por poquito. Los Borgias, te enseña cómo ese diablo Rodrigo, ¿verdad? Rodrigo Borgia, tomó la papacia. Right, el apellido Borgia. Right. Y después se hizo pasar por un moro. Y le llamaban el moro blanco. Right. Porque sabían robó, que eran morenos. Porque robó el apellido y suplantó y después fue al papado y compró por medio de extorsión a los que daban el bote de que ibas a ser el papa. Ellos fueron una de las cabezas y ellos también eran ¿cómo se llama? Amalek, la cabeza, los líderes. Fue bien sabios. Hay una serie en Netflix que se llama Los Borgias. Ustedes hermanos, aunque no entienden inglés, yo tampoco entiendo bien el inglés, pero solo con ver lo que estaba pasando te va a dar una imagen de lo que están diciendo. Al menos te van algo te va a ilustrar, Pero con ellos empezó, con los Medici, porque el papado era uno, pero también tenían banqueros. Habían quienes les tenían que proveer de dinero o dar a la iglesia, Así es, hermano. Y también está en Netflix, creo, bro, esa serie de los Borgias. Pueden, no sé si lo mencionaste, pero lo pueden ver, porque a Jacobo no le gusta leer, pueden verlo y aprender al mismo tiempo. Right. Y solo que estaba buscando, lo que quería decir hace unos minutos era el Reino Unido. Irlandia, Inglaterra, son parte del Reino Unido. Por eso estaban ahí juntos. Pero puedes seguir, Babu Shah, o leer de nuevo versículo 3. O no hemos empezado, ¿verdad? No. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Right, so sabemos que esa bestia, esa cuarta bestia, al primero era el Imperio Romano, pero dice que fue herido, con una herida mortal. Alright, diciendo una herida que lo debía de matar. Y sabemos que el Imperio Romano cayó, porque hay, cuando tú buscas en la historia, hay el Imperio Romano pagano, que era cuando Esaú estaba reinando, y hay el Imperio Romano santo, que era cuando Jacobo ya estaba reinando. Alright, y había un hombre que se llamaba Septimio Severo, que ellos llaman el primer emperador negro, lo llaman africano, pero no era africano, era un israelita, y desde entonces solo era Jacobo que reinó. Yo, si me recuerdo bien, habían otros Jacobos antes de él que, tomaron parte de siendo un emperador por un tiempo, teniendo poder, pero ya cuando vino Septimio Severo, solamente era Jacobo después. Ya para ese tiempo Esaú fue conquistado y completamente perdió su poder. Es espiritual porque Septimio, el séptimo, 7, severo, alright, sever es cortar algo. So cortando el 7, hablando de qué, de la bestia. Y ahí es cuando fue herida, esa cabeza. Ahí es cuando fue dado ese daño o esa herida mortal. Pero dice que regresó, que fue sanado, y eso ahora está explicando el Imperio Romano reencarnando. Y como mencionamos, eso empezó en
en el renacimiento, ¿okay? O lo que Esaú llama el renacimiento. Eso era esa herida mortal siendo sanada. ¿Right? Eso era esos mismos edomitas regresando a poder. Y hoy en día, estos presidentes que tú ves como Donald Trump son los mismos emperadores de los tiempos antiguos. ¿Okay? Donald Trump tiene que ser Nero. Hasta cuando ves la foto, se mira fucking igualito a Nero. Y diferentes presidentes. Diferentes personas que tienen poder ahorita. Eran esos mismos. Como dicen en Eclesiastes, lo podemos agarrar, o yo lo voy a agarrar. Yeah. Eclesiastes, lo voy a agarrar de la NTV. Creo que ahí lo dice mejor. Esto es Eclesiastes 1 y 9. La historia no hace más que repetirse y todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. Y este imperio americano, este imperio de Esaú no es nada nuevo. Era el imperio romano. Por eso las costumbres son los mismos. Miren, los edificios son los mismos. Los días festivos, Christmas, lo mismo. Allá antes se llamaba Saturnalia, Pero podemos seguir, hermano. Tengo unos preceptos, bro. Coge, bro. Este es Malaquías 1 y 4, dice: cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificarlo arruinado. Así ha dicho Yahweh Bahashem Yahushai de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Yahweh Bahashem Yahushai está indignado para siempre. Puedes explicar, bro. Ok. Porque aquí en Malaquías dice el Señor que aquí dice que cuando Edom dijere que nos hemos empobrecido, básicamente hemos sido arruinados. Dice, pero volveremos a edificar lo que fue arruinado, es de que ellos iban a reencarnar Roma otra vez, porque habla de esa escritura, porque el Señor los derrumbó. Y como estábamos hablando, empezó con los Borgías, porque cuando ves que ese vato, el Rodrigo Borgia, él trae costumbres paganas otra vez a Roma y empieza a dar los placeres, básicamente que disfrutes la vida, en esa serie también te la explica. Él trajo, porque él dijo eso de estar haciendo, misas y rezas y lo que hacen como el Padre Nuestro y todo lo que diferentes cultos, costumbres, de estar en penitencia y todo eso, él lo cambió y dijo, no, mejor vamos a festejar, y no vamos a disfrutar de la vida, disfrutar de la vida, pero en maldad, y eso empezó a traer arte griego, y con eso estructura, y con eso vino a ser una cultura y una civilización y una forma de vivir, porque aquí, como dice, lo que fue arruinado, pero volveremos a edificarlo arruinado. Así ha dicho Yahweh Bahashem Yahushai de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y ellos edificaron ese lugar y el Señor lo va a destruir, y les llamarán territorio de impiedad. Ahí es donde sabemos que Esaú es el impío. Que habla en Job 9:24. Y tiene sentido, de que empezó ahí con los Borgias, porque el Vaticano está donde, en Roma. En Roma, Roma reencarnó, y otra vez empujó su influencia sobre todo el mundo, pero esta vez llegó hasta acá, porque Roma tenía un gran poder, pero no tenían poder sobre toda la tierra, sobre todo el mundo. Las otras tribus, las tribus del reino norteño estaban aquí, no tenían poder sobre eso, solo tenían ese lado del mundo en poder. Pero esta vez el Señor les dio el poder y autoridad sobre toda la gente, sobre cada país, sobre cada rincón de la tierra, Y más adelante vamos a ver, porque este diablo Alejandro Borgia, Rodrigo Borgia, él fue el que, porque él firmó cartas para que Colón y todo eso, básicamente dándole la autoridad para que nos conquistaran a nosotros, nos esclavizaran y nos mataran, porque según nosotros estábamos siendo salvajes. Él escribió cartas y dijo,
son paganos, conquístalos y fucking esclavízalos. Right. You know? Yep. So, Estamos en 3. y Apocalipsis Yeah, 21. Apocalipsis 20 también. Este es Apocalipsis 21, dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Right, so Esaú fue atallado, okay, o arrestado por 1000 años, y eso era esos 1000 años cuando ellos fueron empujados a las cuevas. Básicamente las naciones, okay, los corrieron de sus tierras, you know. ¿Por qué? Porque esa profecía tenía que ser cumplida, you know, que ellos iban a básicamente bajarse a un nivel muy bajo, okay. También regresa como cuando lees Daniel, dice que el Señor levanta a los hombres más bajos, Right. okay, para que reinen, o Génesis, cuando la maldición cayó sobre la semilla de serpiente, que sabemos que reencarnó como Esaú, que iba a bajarse a la tierra, you know, iba a ser una... Sí, lo sí, voy a sí. agarrar bien rápido, Ah. pero puedes seguir leyendo, bro. Apocalipsis 21 dice, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fueran cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Yup. Debe ser desatado. So, eso era cuando los 1000 años se cumplieron. El Señor dejó que ese renacimiento empiece. Alright. Explicando también Apocalipsis 13 de esa herida mortal siendo sanada. Y tengo Génesis 13 y 14. Dice, entonces Yahweh Ba'ashem Yahabushai, Dios, dijo a la serpiente, que el serpiente era un hombre, no era una culebra. Right. Y no, esa es otra lección, pero básicamente era un hombre que engañó a Eva. Okay, que era, you know, antes habían 3 clases de gente, los hijos de Dios, okay, esa línea escogida, you know, de los adamitas, los hijos del hombre, okay, que fueron reencarnados como los otros paganos, y los hijos de los impíos, okay, que era esa semilla de los serpientes, esa gente de la serpiente, y fueron reencarnados porque sabemos que vino el diluvio y todos regresaron por medio de Noé. Okay, pero fueron reencarnados como los israelitas, que eran esos hijos de Dios, los otros paganos, que son los hijos del hombre, okay, todos los que no son Israel, y los hijos de los impíos, que eran los edomitas. You know, toda esa gente del jardín, okay, reencarnaron como esos grupos, you know. Y dice, porque hiciste esto, serás maldita entre todos los animales, okay, o entre todos los hombres y entre todas las bestias del campo. Tú arrastrarás, hablando de gente, okay, no era literal. Dice, tú arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. So, esta maldición fue puesto sobre esta gente, sobre la serpiente y su semilla y su gente. Y no, que como dije, eran personas actuales, hombres y mujeres, okay, que reencarnaron como Esaú Edom. Y durante el tiempo de ellos estando en esa cárcel, en esas cuevas por 1000 años, el Señor los bajó fucking super bajo, hasta les quitó la habilidad de hablar, les quitó su lenguaje, okay. Ellos no estaban hablando inglés o diferentes idiomas. El Señor los bajó tanto que a un tiempo ellos estaban, como dice en Job, gritando como un asno, balbuceando, balbuceando como un asno, you know, comiendo berries, ¿cómo se dice? Sí, you know, básicamente you know, moras. Suficiente para mantenerlos vivos, pero eso era eso cumpliéndose, okay, que ellos iban a comer polvo, ellos iban a ser fucking traídos hasta lo más bajo. You know, y otra vez enseñaron el poder del Señor. Los levantó de eso, les dio un fucking lenguaje, les dio, you know, la habilidad a venir, tener esa inteligencia a poder levantarse otra vez como un poder, como una gente, you know, con poder. Un imperio otra vez, el imperio romano. ¿Tenías algo, bro? Podemos regresar. Pues nada más aquí, porque está hablando en Apocalipsis 23 que
que puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Y esa palabra por engañar o para que no engañase, pues en inglés es deceive, que en el griego es planao y significa hacer desviarse, apartarse del camino correcto, para extraviarse, y no una metáfora para alejarse de la verdad, llevar al error, engañar, y eso es lo que pues hace rato explicamos de Alejandro, o principalmente con él, que él introdujo maldad de nuevo, y revivir lo que era Roma y sus porquerías, man. Right, y cuando Esaú reencarnó, engañaron en muchas maneras, otra vez empujando esa manera de vivir pagana, también mintiendo a la gente, diciendo que las ratas eran la gente escogida, diciendo tú no eres Moab, tú eres chino, tú no eres una de Persia, tú eres Irán, mintiendo a la gente, nombrando cosas de acuerdo a sus nombres, ¿Por qué? Porque eso es su trabajo, ir y engañar al mundo. Y mira, ahora él tiene a todo el mundo engañado. Pero ahora el Señor, empezando con los profetas, lo ha empezado, o ya lo ha hecho, está revelando a Esaú. Ese engaño se está, esa fuerza del engaño ya se está, ¿cómo se dice? Ya está llegando a su colmo. Ya se está poniendo más débil ese grip, esa garra. Garra. Esa garra que ha tenido sobre la gente, Esa trampa. Podemos regresar, bro. Apocalipsis 13 y 4. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Right, so adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. So pagaron su respeto. Básicamente empezaron a seguir ese mismo costumbre. ¿Por qué? Porque era él mismo, esa bestia mismo, reencarnando. So por eso está, básicamente todo eso regresó. Esa manera de vivir, los costumbres antiguos, regresó. ¿Por qué? Porque era él mismo regresando. O esa bestia, él mismo regresando. Y aquí en América, puedes ver, si tenemos esas fotos, bro. Esaú pagó, América pagó su homenaje a Roma. Alright, por eso cuando tú vas a Washington, D.C., los edificios se miran romanos. Ellos adoraban esa manera de vivir, y empujaron esa costumbre romana. Hasta en la escuela aquí nos enseñan números romanos. ¿Por qué nos enseñan eso? Aquí si tú quieres estudiar para ser un doctor, muchos de los diferentes términos están en latín. O si quieres ser un abogado, muchos diferentes términos están en latín. O hasta estos científicos que hacen estudios de las plantas, muchos nombres están en latín. ¿Por qué? Porque ellos regresaron esa costumbre vieja romana, porque otra vez son Roma reencarnado. Eso es ellos adorando la bestia, básicamente embracing, abrazando esa manera de vivir otra vez, esa cultura. Pues aquí hay imágenes. Tenemos eso de Capitol Hill, lo podemos sacar bien rápido. Porque en Estados Unidos tienes algo que se llama Capitol Hill, donde está ahí ese edificio Capitol, donde está el Senado, donde hay muchos edificios importantes del gobierno federal, como pueden ver, basado en la arquitectura romana, y América tiene Capitol Hill, que es como el centro de América, y Roma tenía algo que se llama Capitol Hill, básicamente lo mismo, y ahí era como el centro de Roma, donde tenían diferentes templos, a diferentes dioses. Ahí tenían el templo a Saturn, que básicamente es Satanás. ¿Y quién adora a Esaú? A Satanás. ¿Quién adora al imperio americano? O el país americano, a Satanás. Cuando dice en el dólar, o cuando dicen el dólar en Dios confiamos, ellos no están hablando de Yahweh Hashem Yahushai, ellos están hablando de Satanás. Eso es lo mismo.
Y tiene sentido, bro, porque en Apocalipsis 20 dice que la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, Right. ¿no? Porque están en su espíritu de Satanás, man, adoran a Satanás. Right. Son la gente escogida de Satanás. Son los hijos de Satanás. Right. You know? Como Israel es el hijo de Yahweh, Hashem Yahushai. Así es, bro. Puedes regresar, bro. God. Alright, so versículo 4 otra vez dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Dice Que la bestia ha sido un imperio grande. ¿Quién ha podido luchar? Okay, contra América. Hasta recientemente, América era muy temida, you know. temida, ajá. Sigue, bro. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Right, so le dio autoridad para actuar 42 meses, que 42 meses son 3 años y medio. Que como cuando tú entras en Apocalipsis 11, dice que esos dos testigos que representan el reino norteño y sureño, que básicamente sus cuerpos estaban sobre la ciudad, América, simbólicamente llamado Sodoma y Egipto, por 3 días y medio. También en los primeros versículos dice 3 años y medio, 1260 días. Todo eso está hablando de 350 años, que empezó en el año, puedes decir, 1619, cuando los primeros esclavos vinieron a América, cuando América empezó a establecer sus primeras ciudades. Puedes decir que eso realmente es cuando América empezó, no el año 1776. Right. 350 años después es el año 1969, que eso era cuando Esaú empezó a caer, y eso es cuando la verdad empezó a florecer, empezando con el anciano Abba Bivens, el anciano de nuestros ancianos, el que el Señor usó para empezar how would you say, the push, el empujo de esta verdad, quien era Juan el Bautista en la reencarnación, si lo puedes recibir, y el hermano tiene un poco para respaldar ese punto del año 1969, ¿declive? El declive de América, y el fin de esos 350 años, ese tiempo que el Señor le iba a dar, a esta bestia, y aquí principalmente hablando de América, la ramera sobre la bestia, para tener ese poder sobre la tierra. Coge, bro. Oye, lo de que sacaste de Abdías. Podemos agarrar eso también. Bueno, este es de un artículo, que dice Universidad Autónoma Metropolitana, es como una clase que alguien preparó, hizo sus estudios, y dice, básicamente, Estados Unidos se consolidó como hegemonía mundial, y hegemonía significa superioridad, que ser jefe o ser el líder, que impone pensamiento, cultura e ideas, dice, luego de la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, al concentrar la mitad de la riqueza mundial y controlar ambos hemisferios con una fuerza militar increíble. Para 1970, Estados Unidos comenzó su declive, su riqueza global cayó 25% y el mundo industrial se tornó más tripolar, Norteamérica, Europa y Asia. Ahí está. So, alguien que no sabe nada de las escrituras, nada de profecía, te puede decir que en ese tiempo el declive de América vino, y va perfectamente con que en ese tiempo este evangelio regresó a la tierra por medio de Abba Bivens, el mismo año, y tengo un precepto aquí, Abdías 1 y 4, que el libro de Abdías básicamente es un libro de profecía contra Esaú. Dice, aunque te ensalceces como el águila y pongas tu nido entre las estrellas, de ahí te haré descender, dice Yahweh Hashem Yahushai. Esaú tiene estaciones en el espacio, no puede sobrepasar la atmósfera todo de la planeta, pero el Señor le ha dado la habilidad a tener sus satélites ahí, tener
Space Station, estación espacial, you know. Y aquí dice, aunque te ensalceces como el águila, es chistoso porque el símbolo de Esaú siempre ha sido el águila. América, águila. Roma, águila. Dice, y pongas tu nido entre las estrellas, de ahí te haré descender, dice Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Y en el año 1969, Esaú dijo que él llegó a la luna. Que nosotros sabemos que eso no pasó. Él no puede salir sobre el atmósfero, okay, los últimos partes de la atmósfera de la planeta. Y no puede ir alto, pero no puede salir sobre todo el atmósfero del planeta. Él dijo en el año 1969 que él llegó a la luna, que era que algo bien orgulloso, y él estaba orgulloso de eso, pero eso es alguna blasfemia porque es una gran mentira. Él no tiene el poder para salir del planeta. El Señor no le ha dado la tecnología, la inteligencia, principalmente la autoridad para poder ir y hacer eso. Eso era algo, una blasfemia, algo bien orgulloso. Y ese año 1969 es cuando su caída vino, cuando su orgullo llegó a un clímax, cuando su economía llegó a un clímax, cuando su poder llegó al clímax, y dijo que él llegó allá, entre las estrellas. Ahí es cuando el Señor lo empezó a bajarlo rápidamente, como dice aquí, de ahí te haré descender, o de ahí te haré caer, alright, dice Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. So podemos regresar, bro, Babusha. Este es Apocalipsis 13 y 6, dice, y abrió su boca en blasfemias contra Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Right, y voy a agarrar bien rápido, esa palabra blasfemia, en el griego se pronuncia lo mismo, blasfemia, y voy a traducir y leer definiciones, y si tienes algo también, bro, puedes agregar. Y lo que estaba diciendo el hermano de lo de la luna y todo eso, lo que ellos ocupan es lo Hollywood, la pantalla verde y todo. Es el mismo espíritu de una serpiente, porque la serpiente en Génesis, cuando entras a la palabra en hebreo, y su raíz quiere decir un hechicero, y básicamente que hace engañar, poner un encanto a la gente, y su pantalla verde es en cierta manera brujería. Es brujería. Porque es algo creado, no es real. Un engaño. Es un engaño. Y pone un encanto sobre la gente. Hollywood ha engañado al mundo. Gente quiere venir a América, quiere venir a Los Ángeles, a Nueva York. ¿Por qué? Por lo que han visto en las movies en Hollywood. Hasta costumbres de jóvenes en diferentes países vienen de qué? De viendo ciertas cosas en Hollywood. Todos quieren ser como América. América ha tenido esa gran influencia, por eso es esa ramera. Esta es la capital del mundo, y de la capital, en la capital es el centro, porque donde pasa algo primero es en la capital. Y después sale a las provincias. So, blasfemia en el griego es hablar mal, calumniar, reprochar, despotricar, abusar, hablar mal. Dice discurso injurioso al buen nombre de otro, discurso impío y reprobativo, injurioso a la majestad divina. Y lees otra vez, dice injurioso a la majestad divina. Coge. Dice Apocalipsis 13 y 6, y abrió su boca en blasfemias contra Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y eso es lo que Esaú ha hecho, hasta hablando de Hollywood, bro. En Hollywood te enseñan estas movies y diferentes cosas donde los ángeles son gringos, los ángeles están desnudos, tienen alas, tienen imágenes de Dios, o la voz de Dios, y es un edomita, un edomita viejo con una barba, eso es una blasfemia y son mentiras, han mentido y han hecho blasfemias contra el Señor, contra el cielo, contra los que moran en los cielos, mintiendo de los ángeles también. Y vamos a entrar en Daniel, después de leer el próximo versículo
entrando más en esas blasfemias de Esaú. Y si puedo decir, porque también la ciencia es blasfemia contra el Señor. Porque la ciencia te dice que tiene biología, y biología es básicamente el estudio de la vida cuando no hay nada que estudiar. Es simple, es Yahweh Bahashem Yahabushai, porque de ahí viene su nombre, el que es. Right. Y por medio del que es, todo es. Right. You know? So la biología, ¿qué tiene que investigar? You know? Nada, es fácil. Él es todo. Yahweh es su nombre, man. Right. You know? Y hablando de la ciencia de Esaú, porque la ciencia de Esaú es mentira. Hay una ciencia real, todo es una ciencia. Okay, el Señor creó todo en un orden. Right. Como tu cuerpo trabaja, el Señor creó como tu cuerpo trabaja, como el planeta trabaja, el Señor creó y diseñó todo eso. Pero la ciencia que Esaú empuja no es verdadera ciencia, son mentiras. La ciencia de Esaú te dice que la tierra tiene billones y billones de años. La ciencia de Esaú te dice que nosotros venimos de monos. Eso es una blasfemia, una fucking mentira. Él es el fucking mono. Él es el cavernícola. Bueno, básicamente su ciencia no es ciencia, su ciencia es mentiras, porque ciencia significa saber algo. Right. You know, eso es la verdadera definición. Pero la ciencia de Esaú no es basado en algo actual, es basado en mentiras y su imaginación. Y algo que también ellos estudian, que es conocimiento, es este cuerpo. Nosotros no tenemos nada que ver con estudiar y abrir este cuerpo. Eso es maldito, man. Eso no es, como fue mandado. No tenemos nada que ver con anatomía. Tenemos que entender cómo nuestro cuerpo funciona, pero no abriéndolo. Right. Y no necesitamos hacer eso. En el reino por seguro vamos a entender todo, pero va a ser ciencia que el Señor nos va a dar. El Señor no va a decir, ok, como hacen ahora en la escuela, si quieres ser un doctor, ok, mañana vamos a abrir un cuerpo, y vamos a practicar esto y esto. En el reino por seguro vamos a entender, ok, pero no va a ser en una manera maldita, como dijo el hermano, tener que abrir un cuerpo y investigar. Va a ser una ciencia dado de Yahweh Bahashem Yahabushai. Eso le gusta a Esaú, a abrir animales muertos y jugar con sus tripas y sacarlos. Y te lo enseñan en películas, man. Siempre son ellos los que andan ahí de curiosos, no quedándose quietos. Siempre andan ahí haciendo maldades. Ellos matan a los animales, no son animales muertos. Right, bro, cuando hacen pruebas para drogas o diferentes cosas, ¿qué hacen? Usan a fucking animales y los abusan. Y la gente no hace nada, bro. Pues es para la ciencia. Pues está mal, Está mal, man. Bro. Podemos seguir el versículo 7. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Right, so hizo guerra contra los santos y los venció. Ok, Esaú dominó aquí a los nativos, a Rubén y a Gad, los llamados seminoles y nativos americanos, los nativos de Centroamérica, Suramérica, nuestros hermanos que estaban en África, los puso en esclavitud, los trajo aquí en esclavitud, nos venció. El Señor le permitió hacer eso, porque también era parte de nuestro castigo, parte de las maldiciones por desobedecer las leyes y mandamientos de Yahweh Bahashem Yahabushai. Y ahorita, bro, si podemos ir a Daniel 7, puedes empezar en 19, va a entrar un poco más en eso. Este es Daniel 7 y 19, dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de las otras, de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía 10 dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Roma, pero reencarnada, otra vez regresó y ha hecho lo mismo, ha devorado a la gente. Dice: asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Ese otro cuerno ahora está entrando en estos tiempos, en la bestia reencarnada. Ese cuerno está hablando de América, y dice que habían caído 3, que básicamente para que América tenga su liberación, y sea independiente, tuvo que tener guerra contra Inglaterra, en la guerra revolucionaria, Revolutionary War,
Francia tenía territorio aquí en América. América tuvo que pelear contra ellos. Okay, y España tenía una mano aquí en América y tuvo que pelear contra ellos. Okay, no me recuerdo ahorita los nombres de esas guerras, pero lo pueden buscar. Okay, las guerras contra Francia, contra España, y todos saben de la guerra contra Inglaterra cuando se proclamaron ser independientes. De eso está hablando ahí, que cayeron 3 reyes. Claro. Sigue, bro. Dice, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba de grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Right, se parecía más grande, más robusto. Okay, América, como dije, ha sido ese martillo, ese país que todos han temido. Nadie ha temido a otros países como todos temían a América antes de 1970, 1969, right, cuando todavía estaban subiendo en poder. Go ahead. Dice, versículo 21 dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Right, y como mencionamos, el Señor dejó que ellos conquisten a Gad, a Rubén, a Judá, go ahead. Dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Que el anciano de días es Yahweh, el Padre. Go ahead. Dice, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Right, que es nuestra esperanza. Right, eso es lo que nosotros buscamos. Go ahead. Dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Yep. Y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ahí está otra vez, América, que devoró esos 3 países, versículo 25. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿Lees otra vez, Babuk Shah? Versículo 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Esas blasfemias, esas mentiras, ese orgullo, contra el Altísimo, básicamente proclamándose que Él es Dios, que Él tiene las respuestas de todas las preguntas, que Él es el Todopoderoso. Go ahead. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Right, esos ellos haciendo esa guerra contra nosotros, fuimos puestos en esclavitud. So, obviamente fuimos quebrados, fuimos puestos en cadenas, fuimos nuestras familias fueron divididos, perdimos todo, man. Ahora hasta hoy en día estamos en esclavitud. Go ahead, bro. Aquí enseña con qué vas a quebrar algo. El Señor dijo que iba a usar un martillo, y era Babilonia. Por eso sabemos que era él. Right. ¿Y qué fue la bendición de Esaú? La espada. Y así nos conquistó, así conquistó al mundo, esos dientes de hierro. Y también como hasta Gad estaba peleando y ganando, pero después el Señor les dejó inventar ese Gatling gun, donde podían tirar un fucking chingo de balas en un minuto. Y así pudieron conquistar. ¿Por qué? Porque eso era su bendición, esa espada. Es un instrumento para matar. Right. So, pistola, parte de la espada. Misiles, parte de la espada. Entonces, dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Que Esaú básicamente, como dije, pensando que él es Dios, él ha cambiado las leyes. Si él dice que un hombre puede casarse con un hombre, él ha dado permiso. Si él dice que un hombre puede cambiar su cuerpo para ser una mujer y todos tienen que respetar que es una mujer, él pone eso en las leyes, y eso son unas cositas de todo lo que ha hecho. El calendario, hasta literalmente los tiempos, cada año, el fucking año brinca, la hora brinca y después regresa. Hace 4 meses, ahorita eran que las 9:39 y ahorita son las 8:39. ¿Qué orgulloso tienes que ser para fucking pensar que tienes la autoridad sobre el tiempo? Right. Y también fucking el clima.
porque, a través del año hay diferentes tiempos, hay 4 periodos de tiempos que él, si quiere, puede hacer llover en un día que no hay una temporada de llover, so cambia los tiempos de todo, man. ¿Por qué? Porque, como dijo el hermano, que se cree Dios, y no cree que puede hacer lo que el Altísimo puede, man. Yep. Dice, continuando, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Yep. Ahora podemos regresar, bro, Apocalipsis 13 y 8. Dice, y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Right, so adoraron todos los moradores de la tierra, okay, y esas naciones han tomado parte en la imagen de la bestia, en esta manera de vivir. Como mencionamos, una gran influencia, una gran manera que Saúl ha hecho eso, América ha hecho esto, es por medio de Hollywood. Y parte de esa gente también incluye a Jacobo. Jacobo casi se muere, y muchos mueren viniendo aquí para tratar de vivir ese sueño americano. Alright, que cuando tú vienes aquí, ¿qué pasa? Alright, trabajas todo el día, no conoces a tus hijos, tu hija se torna en una puta, porque todas las mujeres aquí son putas, tu hijo se torna en un maricón o un pandillero, vale nada. ¿Por qué? Porque eso es lo que es empujado aquí, ser drogas, festejar. Aquí la cultura es, si tú eres joven, tú debes estar festejando todo el día, todos los días, eso es parte de esta imagen. Como mencionaste a Rodrigo, de hey man, no hay que estar atallado a esas reglas y diferentes maneras de vivir estrictas, hay que ser libres, hay que vivir como nosotros queremos, que ese es el dicho de los satánicos, haz lo que tú quieras. Eso es satanismo, porque el todo deber de hombre no es hacer lo que él quiere, el deber del hombre es temer al Señor y guardar sus mandamientos. So, lo opuesto de eso es fucking satanismo. Es esa imagen que todas las naciones desean. Mujeres en otros países quieren venir aquí para ser libres. Yo me recuerdo hace años, había una mujer que quería venir a América, creo que miraba modelos en revistas y cosas así, quería venir aquí a hacer una. Su esposo cortó su fucking nariz, para que nunca pueda venir aquí y ser un modelo. Pero eso es ese vino que Saúl ha emborrachado a la gente con, que gente desea venir aquí. Las mujeres vienen aquí, y en su país se cubrían la cabeza, tenían un vestido. Ahora vienen aquí, andan en faldas, enseñando fucking todo. ¿Por qué? Porque eso es esta manera de vivir, enseñándote que estas naciones adoran a esta bestia, están enamorados con esta manera de vivir, de la misma manera que todos estaban enamorados con la manera romana, como los romanos vivían, que decían, cuando estás en Roma, haz como los romanos hacen, lo mismo aquí. ¿Puedes seguir, bro? Y otro, por eso, cuando Juan vio a una mujer, literalmente él vio a una mujer hermosa, la que te puedas imaginar que estaba bien bonita, man. Porque era así te lo pintan, que todo es bien bonito, como lo explicó el hermano. Es una ilusión, es una bonita pero sucia. Es una bestia, estamos viendo que es una bestia. Es como la ciguanaba, bro. Que se ve bonita y cuando te tienes es una monstrua. Man, es el espíritu que estábamos hablando ya acá. Dice, versículo 9 dice, si alguno tiene oído, oiga. Leo 8 otra vez, Bob. Versículo 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que solo la elección está escrito en ese libro de la vida. Esos que tienen esa exención de juicio a no tomar parte en esta segunda muerte, que es fuego nuclear. La primera muerte fue el diluvio, y la segunda muerte que va a venir sobre el mundo, es este fuego nuclear. Dice, el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Sí. Dice, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Que hace unos versículos
hablamos de eso. Dice que él iba a hacer guerra contra los santos y iba a ganar. ¿Y qué vino después de eso? De la guerra, esclavitud. Alright, pero ahora está diciendo el juicio que va a ser dado a este bestia que puso a los santos en esclavitud. Léelo otra vez. Dice, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Right, so si alguien lleva en cautividad, el Señor requiere que él vaya en cautividad. Esaú nos puso en cautividad. Alright, ya hemos sacado fotos, y chingo de historias de la crueldad de esclavitud. Ok, so Esaú nos hizo eso. Él va a tener que ir en la esclavitud. Como dice en Jeremías 50, y creo que es versículo 6, que habla de que hasta oprimiste al anciano, you know? Yeah. Así de cruel fue él, man. Niños, bebés, no le importó. No le importó. Y dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Right, que todo esto nos pasó. Esaú nos puso en esclavitud, Esaú nos masacró, nos mató, quitó nuestros bebés, literalmente abrió el estómago de la mujer para sacar el bebé, y dio a comer a los perros, de nuestros niños, nuestros bebés. Go ahead. Dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Right, que esto aquí específicamente hablando de América, dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, que América consiste de 2 grupos, ¿2 qué? ¿Partidos? 2 partidos políticos, los demócratas y los republicanos, y aquí América es dividido, bro. América es dividido entre los republicanos y los demócratas, y se fucking odia en el trabajo, bro. Yeah. Yo oigo a los republicanos hablando mierda y diciendo cosas a propósitamente fuerte para los que son demócratas, oigan, y también ha oído gente demócrata, hay un vato que dice, todos piensan que los demócratas son suaves, pero esto y esto, defendiéndose. Pero hay una división ahí. Okay. Por eso llaman partidos, porque no están unidos, están separados. Y dice 2 cuernos semejante a los de un cordero. Está bien, bro. Dice semejante a los de un cordero. ¿Por qué dice semejantes a de un cordero? Porque cuando América fue establecido, se proclamó ser un estado, un país cristiano. Se llamaban los puritanos. Mataban a brujos. Hay leyes, bro, en estados que todavía están en efecto, que solo puedes tener sexo con tu mujer, tú arriba y ella abajo, porque decían que si hacías otro tipo de, hecho sexual, era maldito. Solo tenías que tener sexo para reproducir y no para deseo. ¿Por qué? Porque se estaban haciendo como que eran cristianos, como que eran buenos, no que ellos seguían todas esas leyes, pero se hacían ser justos. Pero dice, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. So se hacían como unos angelitos, ¿verdad? Como le gustan decir, que los ángeles son lo opuesto de lo que tú piensas que son. Son hombres oscuros, fuertes. Dice, pero hablaba como dragón. So, estos americanos, América, el gobierno, se hizo como que era un imperio justo, piadoso, temía a Dios. Andrew Jackson, el que mató a fucking los Gaditas y Reuben, dijo que la Biblia es la roca de América. So, se hicieron como que eran inocentes y humildes como un cordero. Pero dice, pero hablaba como un dragón. Y así es Esaú. Si Esaú, si América es un cordero, porque ha bombeado a fucking un chingo de naciones. Si tú buscas en Google una lista de todos los países que América ha bombeado, es una lista fucking grande, man. Como creo que más de 50 países o algo así. Y cuando tú miras las guerras de América, fucking por como los últimos 100 años, bro, desde la Guerra Mundial 1, América ha estado en fucking guerra. Hasta antes de eso, en guerra contra guerra. Antes de eso, ¿cómo fue establecido? Guerra contra Inglaterra, guerra contra Francia, guerra contra España. Siempre han sido ese
dragón cruel, pero se hicieron como que son los justos, como que ellos son la policía de la tierra y nosotros estamos aquí para ayudar a todos. Tenemos que ir a liberar a la gente de Libia y después matan al presidente de Libia. Tenemos que ir a liberar a Afganistán, pero todo ha sido un engaño. Se hacen como que van a ayudar, pero están ahí para robar recursos, empujar su mierda, su democracia, ese vino, plantar sus títeres, Aquí tengo uno aquí. Go ahead. Este es Salmo 55 y 21 dice: los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, más ellas son espadas desnudas. Lo puedes explicar, ¿no? Claro, y es básicamente lo que dijo el hermano y lo que está hablando las escrituras, porque incluso aquí cuando ellos son presidentes, ellos juran sobre la Biblia, diciendo, es verdad. Diciendo que son justos y son como un cordero, que van a establecer las leyes de la Biblia, right. Que eso va a ser su regla de, como ser un buen presidente. Right. Pero como dice aquí, que guerra hay en su corazón, porque suaviza más, su boca es más blanda que la mantequilla, pero guerra hay en su mente. Él te habla palabras bonitas, como en los partidos hacen, te dicen cosas que van a hacer por la comunidad y que van a hacer esto y lo otro y no resultan haciendo nada. Y lo que hacen, pues lo hacen para que no hables. Podemos seguir, bro. 12. Dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Right. Que básicamente es esa manera de vivir que han empujado sobre las naciones. Go ahead, bro. Dice, versículo 13: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Right, que esto pasó en la Guerra Mundial 2, cuando tiraron bombas. Si puedes sacar fotos, bro, para enseñar el daño que pasó. Tiraron bombas en Japón, ¿cómo se dice? Sobre Hiroshima y Nagasaki, Y esas bombas eran bombas atómicas, man. Era la primera vez que una bomba de ese calibre había caído en un lugar. Y ellos no lo tiraron estratégicamente, solo vamos a tirarlo aquí donde está esta base. Ellos lo tiraron en la fucking ciudad, bro. Había niños, bebés, hombres, mujeres, viejos, animales, que fueron completamente destruidos en estas bombas. Esta bomba fue tan caliente, la luz de la bomba fue tan brillosa que después fueron y miraron sombras de gente que fueron marcados en el piso, porque era como una cámara que tomó una foto. Así de intenso era esa luz. Imagínate si tú estabas cerca del centro de esa bomba, bro. En segundos. Y esto te enseña, como ustedes ven las imágenes, cómo es que puede haber imágenes reales de ese día, porque ya lo habían planeado, man. Vamos a tirar una y vamos a sacarle una foto. Malditos, man. Pero ya quieres... Es cruel. La otra... ¿estas? Bro, porque otra cosa que hicieron para sacar fuego del cielo eran esos napalm strikes. Que ellos tiraron esos durante la guerra contra Vietnam. Que ellos tiraron fuego de sus aviones. Y eso es una muerte tan cruel, que básicamente todo el mundo se puso en un acuerdo que durante guerra ya no puedes hacer eso, no puedes tirar fuego, porque literalmente estás haciendo que toda la gente que están ahí se fucking quemen, vivos. Pero eso es esa escritura cumpliéndose, porque ¿quién más hizo esto, bro? Léelo otra vez, Babusha. Dice Apocalipsis 13 y 13: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y en la Guerra Mundial 2, cuando América hizo esto, todas las naciones estaban cagados, bro. Decían, fuck, si nosotros no
si nosotros tratamos de ir contra América, van a hacer lo mismo a nosotros. Yeah. Y todos estaban en temor, porque durante esos tiempos todavía tenían una gran influencia. Pero ahora las naciones no están en temor, porque América tiene bombas nucleares, pero ¿sabes qué? Ellos también tienen bombas nucleares. Ahora ya no es tú eres el alto y nosotros el pequeño, Right. porque están en el mismo nivel. Como dice la escritura, diga el débil, fuerte soy. ¿Ya? Porque todas las naciones tienen ahora con qué defenderse, man. O en Isaías 11 dice que le van a decir a Esaú, a Babilonia, ahora tú eres débil como nosotros, Right. te has hecho débil como nosotros, mofiando. Go ahead. Dice versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Right, parte de eso que tecnología, este microchip que va a entrar del microchip en unos versículos, que puedes poner un chip en tu cerebro, que es conectado a un brazo artificial y puedes ahora controlar tu brazo. También si tu brazo no está podrido, solo no lo puedes controlar porque hay un nervio. Con un chip ahora la gente han activado esos nervios, para poder mover su brazo otra vez. Eso es un milagro, Tienen diferentes tecnologías también para pintar fotos en los cielos, o ese Project Bluebeam. Oh, yeah. Había un show donde tenían a Tupac, ahí cantando y rapeando, y se miraba fucking real, pero era su tecnología, parte de sus milagros. Damn. Su ciencia otra vez. Yeah. Okay. Dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Lees otra vez, Dice, ¿todo completo? No, la segunda parte. Dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Coge. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Right, que esta imagen de la bestia no está hablando de César Borges, no está hablando de la foto de el Jesucito blanco. Esta imagen está hablando de esta manera de vivir. Que es parte, pero no es eso. Right, es parte porque así han engañado a la gente. Han empujado ese cristianismo que no tiene nada que ver con las escrituras, solo usan las escrituras, pero lo tornan, los distorsionan. Esa imagen es esa manera de vivir, ese vino en Habacuc 2 que Esaú ha dado a las naciones a emborracharlos, su democracia, sus reglas, sus filosofías, sus leyes inicuas, como dando a homosexuales derechos, su justificación de maldad, su brujería, drogas, Hollywood, básicamente empujando esa manera de vivir Roma reencarnada sobre todos. Y algo que te hace el vino es que el vino te desmoraliza. Cuando tú estás borracho, tú demuestras quién realmente eres y lo que está en tu mente. Y dice, bro, que hiciese matar a todo el que no la adore, ¿verdad? Y eso es lo que América hace. Cuando países no han querido aceptar ese homosexualismo, no han querido aceptar ese feminismo que hace Esaú, va y proclama guerra contra ellos. Afganistán, esos países allá árabes. Esaú ha ido, ha fucking destabilizado, y ahora finalmente mujeres pueden manejar en las calles. Pero hace 10 años no podían hacer eso. Pero le fue dado esa autoridad. Si no querían seguir esta manera de vivir, ellos los iban a fucking matar. Y eso es lo que América ha hecho. Por fuerza ha hecho a estos países a conformar, a estar conforme con esas maneras de vivir. Adorarla. Y tan solo en otros países y gente que no está. Y básicamente este hombre hizo que toda la gente dependiera del gobierno y sus maneras, porque si no estás fuera, no tienes, la tierra no te pertenece, o no puedes empezar tu propia cosa tú solito, Dice versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha
o en la frente. Right, que eso es la marca de la bestia, el microchip, que cuando tú entras en la palabra marca, en griego es charagma, o y la raíz de eso es charax, que es una pala, una estaca, algo que te abre, okay, algo puesto adentro de ti, okay, enseñándote que esta marca va a ser algo físico. Y cuando tú miras cómo te inyectan o cómo te ponen el chip, no es como una inyección normal, que tiene la aguja, que tiene un líquido y te lo empuja. Primero tienen que usar una estaca, abrir tu piel y después empujarlo. Lo mismo con tu cerebro, tienen que abrirte y después empujar ese chip, hacer un tipo de cirugía. Cirugía, esto ahora. Okay. Hacer un tipo de cirugía. Ok, so este mano es algo físico. Digo, este chip es algo, o esta marca es algo físico. Y versículo 17 te va a dar una clave de qué posible es, porque te va a decir para qué es usado. ¿Sigue, bro? Y dice que todos lo van a tener que poner. Cada país, seas rico, seas pequeño, seas en esclavitud, seas un prisionero, seas un millonario, libre en las calles. Ok. 17. Dice aquí, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Right, so nadie podía comprar ni vender, sino el que tenía esa marca. Ok. So enseñándote que este aparato, esta cosa que te van a poner, va a ser usado para comprar y vender. Y coincidentemente, y digo eso sarcástico, alright, el microchip se usa para comprar y video. Hasta hay videos en TikTok de gente bugueados porque, oh shit, esta mujer estaba comprando algo aquí en la tienda con su mano, right. Videos de gente orgullosos porque toda su casa es digital y pueden abrir la puerta y su carro y todo con el chip. Pero esto ya ha salido, man. Hemos hecho un chingo de videos, sacado un chingo de artículos. Okay, claramente la marca de la bestia es el microchip. No hay nada más que gente están poniendo adentro de ellos para comprar y vender. Y la cosa es que ahora va a ser algo empujado, porque ahorita miles, tal vez millones de personas lo tienen, pero esto es algo que va a ser mandatorio a todo el mundo. Y esto va a traer esa hora de la tentación. Cuando Esaú diga, tú no vas a comprar ni vender comida, tú no vas a poder comprar comida para tus hijos, no vas a poder hacer nada si no tomas esa marca. Eso va a ser esa hora de la tentación, porque él no va a venir como, ok, si lo quieres tomar, tómalo, si no, no. No, él va a hacer que sea algo mandatorio. Y si no lo tomas, vas a morir de hambre. Pero nuestra fe es no tomarlo, ok, porque tomando esa marca estás enseñando tu alianza a esta bestia. Y todo lo que hablamos de la manera de vivir, si tú tomas esa marca, tú estás en acuerdo con esa manera de vivir. Nuestra fe es que el Señor nos va a dar de comer, el Señor nos va a cuidar, el Señor va a cuidar a nuestras familias. Y si tenemos que morir antes de tomar la marca, que Yahweh Ba'Hashem Yahushua nos dé ese espíritu. Y si puedo decir algo que es, porque como dijo el hermano, marca, es algo que van a usar para hacer en tu piel. Una estaca. Una estaca, porque la estaca va en el piso. Right. Abre el piso. Right. Lo corta. Right. Esa palabra por empalizada, no me lo comento una comparación porque esa empalizada es como un cerco. Es como una barrera que protege un territorio. Lo mismo podemos decir que esta marca es para señalar un territorio a quien le pertenece esa tierra, o hacer un cerco. Right, porque en los tiempos antiguos cuando tú ibas a marcar a tu animal, le hacías un hoyo en su oreja y ahí ponías una marca física que decía, ok, esta vaca es de él, este asno es de él. Hasta la ley de un serviente perpetuo, si un serviente no quería ser liberado y se quería dejar quería vivir con su amo para siempre, cortaba su oído, ponía un arete y eso simbolizaba que él era un siervo perpetuo para ese hombre. Ahora Esaú está poniendo una marca sobre su producto, sobre su ganado, sobre sus animales, diciendo, esta es mi propiedad, este es mi territorio. Y el hermano sacó el ejemplo de un cerco, right? Estás diciendo, este es mi territorio, esta es mi casa, 18. Dice, aquí hay sabiduría. Apocalipsis 3 y 18 dice, aquí hay sabiduría.
el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. That's right. Hey, puedes ver en un chingo de diferentes símbolos, hasta en Google Chrome tiene 666. ¿Qué más, man? ¿Cómo se llama? CERN, eso es lo que estaba pensando. Disney. Ok, 666 es algo que Saúl pone subliminalmente en un chingo de cosas. Ok, porque él sabe que ese le pertenece, ese es su símbolo. Yo he visto de Saúl, bro, con sus placas 666, porque este diablo naturalmente es fucking satánico. Es orgulloso de ser quien es él, man. Abraza ese número, you know, lo acepta completamente. You know. Pero con eso, bro, ¿hay algo más? No. So, con eso, man, Tuwara ya Bashimasha por dejarnos entrar en el capítulo entero. Ustedes hermanos deberían de hacer sus notas. Como dije, va a haber un tiempo donde ustedes estudiantes van a tener que ser maestros y no vas a tener tus notas, no vas a tener YouTube, el internet no va a estar. Ahora eso tenemos que seguir entrando en estas cosas y afilarnos en esto porque es algo muy importante. Y en este capítulo, bro, hemos entrado en tantas profecías que ya han pasado y finalmente profecías que ahorita se están siendo cumplidas, y eso aumenta tu fe, porque claramente puedes ver la historia y todo precisamente pasando como el Señor lo dijo hace miles de años, man. Y a nosotros, o personalmente, no nos crean, man. Ustedes hagan su investigación y hagan la comparación para que ustedes, como dice la escritura, un hombre prudente investiga todas las cosas. Los apóstoles siempre han decidido eso. No tomes nuestra palabra, tú búscalo, y vas a decir, oh shit, es fucking correcto. Porque el Señor, como dice, que Él manda el Espíritu para que dé testimonio de Él, pues porque Él te lleva a la información correcta para que tú digas, oh shit, sí es cierto. Para que tú seas convencido en tu propia mente, man. Amen. So con eso, como siempre, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahabushai, Bahashem Rakakodash. Doble honores a los apóstoles y ancianos del Gran Pedro Molino, nuestros maestros, por medio de su labor nosotros aprendimos estas profecías, para poder enseñarlo a ustedes, hermanos. Y saludos a la lección. Hasta la próxima. Shalom.